Agosto de 1945. La guerra ya estaba terminando. Japón estaba debilitado, rodeado, y aún así, cayeron dos bombas. No uno, sino dos. Ciudades borradas en segundos. Cientos de miles desaparecidos. Pero, ¿y si acabar con la guerra no fuera la única razón? ¿Y si la decisión real se tomara lejos del campo de batalla? En habitaciones donde poder importaba más que la paz. Y el verdadero objetivo nunca fue solo Japón. Bienvenidos a Español Historia, un lugar donde pasado no solo se recuerda, sino que se comprende. Para quienes aprecian la historia real, contada con profundidad y claridad, les extendemos una cordial invitación a suscribirse y formar parte de este viaje. Sería fascinante saber desde qué parte del mundo se está viendo esta historia, y si las historias históricas reales como esta importan. Un simple me gusta ayuda a mantenerlas vivas. Con la campana encendida, ninguna historia de pasado quedará sin recordar. Para el verano de 1945, el resultado de la guerra ya no estaba en duda. Al otro lado del Pacífico, el imperio japonés permanecía aislado. Su armada destrozada, su fuerza aérea paralizada, sus ciudades reducidas a cenizas por los incesantes bombardeos incendiarios. Las líneas de suministro estaban cortadas. Las comunicaciones fallaban. El hambre era inminente. Sin embargo, la rendición no llegó. En Tokio, la cúpula dirigente encontraba dividida entre dos realidades. Una facción comprendía el inevitable colapso. La otra se preparaba para una defensa final y catastrófica, movilizando a civiles, entrenando a niños y preparando a la nación para un sacrificio de proporciones inimaginables. El honor, no la supervivencia, guiaba su pensamiento. A miles de kilómetros de distancia, en Washington, un nuevo presidente cargaba con el peso de una guerra que no había comenzado. Harry Truman había asumido el cargo apenas unos meses antes, heredando no solo el conflicto, sino también un secreto. Oculta en los desiertos de Nuevo México, había nacido un arma. El proyecto Manhattan, gestado durante años, había tenido éxito. Científicos y militares contaban ahora con una fuerza capaz de destruir una ciudad entera en un instante. Ya no era una teoría, era una realidad, probada, demostrada y lista para entrar en acción. Pero la cuestión a la que se enfrentaban los líderes estadounidenses no era sencilla. Los planificadores militares se preparaban para la Operación Downfall, la invasión de Japón. Las estimaciones pronosticaban una pesadilla, cientos de miles de bajas estadounidenses y millones de muertos japoneses. Todas las batallas en las islas habían mostrado el mismo patrón: feroz resistencia, ninguna rendición y pérdidas devastadoras en ambos bandos. Una invasión del territorio continental japonés prometía algo mucho peor. Y sin embargo, los informes de inteligencia contaban una historia diferente. Las comunicaciones interceptadas sugerían que Japón buscaba discretamente una forma de poner fin a la guerra, buscando la mediación de la Unión Soviética. Pero sus condiciones no eran incondicionales. Querían preservar al emperador, mantener cierto control y evitar una humillación total. Para Estados Unidos, la rendición incondicional se había convertido en un principio, no solo en una condición. Al mismo tiempo, otro reloj seguía corriendo. La Unión Soviética, tras derrotar a Alemania, se preparaba para entrar en guerra contra Japón. Cuando esto ocurriera, el equilibrio de poder en Asia cambiaría drásticamente. Territorios, influencia y el panorama mundial de la posguerra estarían en juego. La guerra estaba terminando, pero una nueva lucha ya estaba comenzando. En este momento frágil, entre el colapso y la conclusión, las decisiones ya no se regían únicamente por la necesidad del campo de batalla. Estaban marcadas por el miedo, la ambición y el deseo de controlar lo que vendría después. La bomba atómica no era solo un arma, era una herramienta de presión. Y la pregunta que subyacía en cada reunión, en cada informe, en cada cálculo, no se trataba simplemente de cómo poner fin a la guerra, pero ¿cómo terminarlo en términos que definan el futuro del mundo? Si esta historia se desarrolla de una manera que capta la atención, un momento de tranquilidad para dar me gusta y compartir ayuda a mantener vivas estas historias. Antes de que cayera la primera bomba, la decisión ya había comenzado a tomar forma, en silencio, deliberadamente y sin que se escuchara al público. En salas custodiadas por todo Washington, se extendían mapas, se estudiaban informes y se elegía el lenguaje con precisión. Sobre el papel, la guerra parecía estar cerca de su fin. Sin embargo, bajo esa superficie, la urgencia aumentaba.
Estados Unidos no solo se enfrentaba a un enemigo, sino también a un plazo límite. A principios de agosto de 1945, la Unión Soviética se preparaba para entrar en guerra contra Japón. Durante años, había permanecido neutral en el Pacífico. Ahora, con Alemania derrotada, las fuerzas soviéticas estaban listas para avanzar hacia el este. Una vez allí, la victoria final sobre Japón ya no pertenecería a una sola potencia. Sería compartida, negociada, dividida. Esto lo cambió todo. Los líderes estadounidenses comprendieron que quien pusiera fin a la guerra moldearía la paz. La influencia sobre Asia, el control de los territorios y el equilibrio del poder global dependían del momento oportuno. Y el tiempo se estaba acabando. En Japón, las señales de rendición aumentaban, pero eran incompletas. Los canales diplomáticos, frágiles e indirectos, sugerían que Japón podría aceptar la paz bajo ciertas condiciones. Era necesario preservar la posición del emperador. La nación no podía permitirse un colapso total, pero en Washington, esas condiciones se consideraban inaceptables. La rendición incondicional se había convertido en algo más que una exigencia, se había transformado en una declaración de autoridad. Modificarla ahora sería señal de debilidad, incertidumbre, de compromiso. Al mismo tiempo, la bomba atómica estaba lista. Probada en el desierto de Nuevo México, su potencia superó todas las expectativas. Los científicos que la habían construido ahora la temían. Sin embargo, los oficiales militares lo vieron claro. La bomba podía acabar con la guerra al instante, sin invasión ni pérdidas prolongadas. Sin embargo, incluso en los niveles más altos de mando, persistían los desacuerdos. Algunos abogaban por una demostración. Detonar la bomba en una zona deshabitada, mostrar su poder y forzar la rendición sin causar destrucción masiva. Otros rechazaban la idea. Una demostración podría fracasar. Japón podría no responder. El factor sorpresa podría perderse. Y así, el debate se fue reduciendo. Desde si usar la bomba, hasta cómo se usaría. Los objetivos se seleccionaron no solo por su valor militar, sino también por su impacto. Se priorizaron las ciudades que no habían sido afectadas por bombardeos anteriores. El objetivo no era solo la destrucción, sino la claridad. Un mensaje inequívoco. Hiroshima, Nagasaki, nombres que, en aquel momento, no tenían ninguna relevancia mundial, pero que pronto definirían una era. Detrás de cada cálculo, otra verdad permanecía silenciosamente. La bomba no solo afectaba a Japón. Se trataba de lo que vendría después. Una señal para la Unión Soviética. Una demostración de poder. Una advertencia lanzada al comienzo mismo de un nuevo orden mundial. La guerra había creado la bomba, pero ahora, la bomba comenzaba a moldear la paz. A las 8:15 de la mañana, el cielo sobre Hiroshima estaba despejado. No hubo advertencias, ni sirenas, ni señal alguna de que la historia estuviera a punto de resquebrajarse en un solo instante. Entonces, un destello. No fue una explosión como las que se conocían hasta entonces, sino una luz cegadora, más caliente que la superficie del sol. En menos de un segundo, una ciudad entera quedó atrapada entre la existencia y la desaparición. Los edificios se disolvieron. Las sombras se grabaron en las paredes. Las vidas humanas se desvanecieron en el acto. La bomba tenía un nombre, niño pequeño, pero nada de eso era pequeño. En los instantes que siguieron, una imponente nube se elevó hacia el cielo, llevando consigo los restos de una ciudad. Tormentas de fuego consumieron todo lo que sobrevivió a la explosión inicial. Quienes sobrevivieron a los primeros segundos se enfrentaron a algo aún más aterrador, una fuerza invisible que seguiría matando mucho después de que las llamas se extinguieran. Radiación, una palabra que pocos entendían, pero que pronto definiría su destino. De vuelta en Tokio, la confusión se extendió rápidamente. Las comunicaciones con Hiroshima se interrumpieron. Los informes eran confusos, fragmentados, casi imposibles de creer. Una bomba, una ciudad destruida. Y sin embargo, la guerra no terminó. Incluso tras presenciar una destrucción inimaginable, los líderes japoneses dudaron. Algunos se negaron a aceptar lo sucedido. Otros insistieron en que la nación debía continuar. La idea de la rendición seguía siendo insoportable. 3 días después, otro avión apareció sobre Nagasaki. Esta vez, no había incertidumbre sobre lo que se avecinaba, pero tampoco había defensa. A las 11:02 de la mañana, la segunda bomba, Fat Man, detonó. Otra ciudad se sumió en el fuego y el silencio. Otro mensaje, imposible de ignorar. Ahora,
La realidad era innegable. Japón no se enfrentaba a la derrota en el sentido tradicional. Se enfrentaba a la aniquilación. Dentro del Palacio Imperial, ocurrió algo sin precedentes. El emperador Hirohito, una figura alejada desde hacía mucho tiempo de la toma de decisiones políticas directas, dio un paso al frente. Su voz, rara vez escuchada por su pueblo, tendría el peso de la decisión final. Por primera vez, el emperador optó por la rendición. No porque la guerra se hubiera perdido en el campo de batalla, sino porque la naturaleza misma de la guerra había cambiado. El punto de quiebre no se alcanzó mediante ejércitos ni invasiones. Llegó en forma de 2 bombas. Y en esos momentos, el mundo cruzó una línea de la que nunca podría regresar. ¿Qué es lo que más destaca de este momento histórico? La destrucción, la decisión o el silencio que le siguió. Reflexionar sobre este punto de inflexión tiene peso. La historia sigue planteando la misma pregunta. Cuando finalmente se hizo el silencio, la guerra había terminado. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición. Por primera vez en la historia, un emperador se dirigió directamente a su pueblo, no en señal de triunfo, sino de derrota. Sus palabras fueron cuidadosas, comedidas, pero tras ellas se escondía una verdad imposible de ignorar. La guerra había terminado, porque algo mucho más poderoso había comenzado. En las semanas siguientes, el mundo luchó por comprender lo sucedido. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos, no solo de destrucción, sino también de un nuevo tipo de miedo. Los supervivientes, posteriormente llamados Hibakusa, cargaron con cicatrices que al principio no se veían. La enfermedad, el sufrimiento y la pérdida los acompañarían el resto de sus vidas. Las bombas habían puesto fin a la guerra rápidamente, pero el coste no terminó con la guerra. En Estados Unidos, la decisión se presentó como necesaria. Los líderes militares señalaron las vidas que podrían haberse perdido en una invasión a gran escala. El argumento era simple, claro y contundente. Estas bombas salvaron vidas al poner fin a la guerra antes. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a emerger otra capa. Historiadores, documentos y archivos desclasificados revelaron una imagen más compleja. Japón ya estaba debilitado sin posibilidad de recuperación. Su armada estaba destruida. Sus ciudades ardían. Su liderazgo, aunque dividido, buscaba la manera de rendirse. Al mismo tiempo, la Unión Soviética había entrado en guerra contra Japón, lanzando una ofensiva masiva en Manchuria. Esto, por sí solo, cambió drásticamente el equilibrio de poder. Y así, comenzó a tomar forma una pregunta. Si Japón ya estaba cerca de rendirse, ¿por qué se utilizaron 2 bombas atómicas? Para muchos, la respuesta apuntaba más allá del propio Japón. Los bombardeos no solo pusieron fin a una guerra, sino que también enviaron un mensaje a la Unión Soviética, al mundo, una demostración de poder en el preciso momento en que se gestaba una nueva rivalidad global. Estados Unidos emergió no solo como vencedor de la guerra, sino como la primera nación en utilizar la fuerza nuclear. Fue una declaración que resonaría durante la Guerra Fría, una advertencia escrita en llamas. A partir de ese momento, el mundo entró en la era nuclear. Las armas capaces de destruir civilizaciones enteras se convirtieron en parte de la estrategia global. El miedo se transformó en equilibrio. La paz se volvió frágil. Y el verdadero legado de Hiroshima y Nagasaki permaneció dividido. Para algunos, fueron actos que pusieron fin a una guerra brutal. Para otros, fueron el comienzo de algo mucho más peligroso. Pero más allá de la estrategia, más allá de la política, lo que quedó fueron las historias humanas, las vidas perdidas, las voces silenciadas, las generaciones marcadas por una sola decisión. La historia a menudo registra resultados, pero rara vez resuelve las cuestiones que subyacen a ellas. Si esta historia ha aportado una nueva perspectiva a un momento que marcó el mundo, una suscripción ayuda a mantener vivas estas verdades para que otros las descubran. Compartirlo con alguien que valora la historia real mantiene viva la conversación. Y la próxima historia que está por descubrirse podría revelar incluso más de lo esperado.